say happy Sabbath to each one of you. Déjenme decirles buenos días y feliz sábado a todos. ¿Cómo están? Amén. What a privilege Qué privilegio that each one of us have this morning. de que cada uno de nosotros estemos aquí esta mañana. In spite of the unique challenges that each one of us are faced with, A pesar de los desafíos de los que cada uno de nosotros enfrentamos durante la semana. we did not allow that to discourage us from coming together. Y eso no nos ha desilusionado de venir a reunirnos todos juntos. Amen. And we all have to confess that in spite of all these things, God has been good to us. Y tenemos que confesar de que a pesar de todas estas cosas, Dios ha sido bueno con nosotros. Even in our disappointments, Incluso en nuestras decepciones, God is still good. Dios sigue siendo bueno. And we will not disappoint him by complaining. Y no vamos a decepcionar al Señor a través de nuestras quejas. Amen. But let us lift up our hearts, Así que mejor elevemos nuestro corazón, our sentiments nuestros sentimientos in gratitude to the Most High. en gratitud hacia el Altísimo. Welcome to all of you, my dear sister. Bienvenidos a I todos, want to join bienvenidos my también elder. Welcome. a nuestra querida hermana. Quiero que se una en la adoración, así que siéntase And bienvenida. I want the brethren to welcome her by a wave of hand. Y quiero darles la bienvenida a todos a través de démosle la bienvenida a nuestra hermana a través del saludo. Amén. Amén. Thank you. José, muchas gracias también para estar. You know we are family. I want you to feel at home when you are at home, please. Amén. Now, this morning I just want to also thank Pastor, extend my gratitude to Pastor Roy for that Esta message. mañana el pastor O'Neill quiere dar la gratitud al pastor Roger por el mensaje de la mañana. Yeah. Amén. Gave it with pantalón, como yo siempre digo. Porque se lo dio de manera firme Yeah. y con pantalones. But that's a very important message that he gave. Ese fue un mensaje muy importante el que él dio. By the way, every message, John, that God gave in his Bible, in his book, De hecho, hermanos, todo mensaje que el Señor da de su Biblia es muy importante. Amen. And we cannot pick and choose. We cannot receive the Bible as a buffet. Y no tenemos que solamente elegir o escoger, sino que Dios nos ha dado su Biblia como un gran buffet. Amén. Amén. And you cannot come and say, all right, I don't eat this and I don't eat that. I can't. No. Usted no tiene la restricción de decir solo puedo comer de aquí o de acá, sino de todo. Amén. And so we want to, again, say thank Así you. que otra vez queremos agradecer. Now, this morning I want to continue a topic that I started with you all. Y esta mañana el pastor quiere continuar un tema que dio hace muchas semanas atrás con todos nosotros. No hay santuario. Y era el tema de no hay santuario. So I want to continue. But before I go Así directly que, into the subject, antes de entrar directamente en nuestro tema, I want you to join me on your feet. We're going to sing 478. quiero que se unan a nosotros y se pongan de pie con las primeras notas del himno que vamos a entonar. 478. 78. Kneel for prayer. Vamos a ponernos de rodillas para orar, por favor. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, our friend, nuestro amigo, the one who extends multitudes of kindness aquel que extiende una grandeza en su amabilidad to each one of us in this room in a very special way. a cada uno de los que estamos en este lugar de una manera especial. We just want to express from our hearts Y queremos expresar nosotros desde nuestros corazones how we appreciate who you are. cuánto apreciamos lo que tú eres. Thank you for your protection over each one of us during this week. Gracias por la protección que has puesto sobre cada uno de nosotros durante esta semana. Thank you for providing for each one of us in this room. Gracias por proveer a cada uno. Now as we draw close to your throne of mercy, Y ahora que nos acercamos a tu trono de gracia, our desires
nuestros anhelos is that our hearts become your throne room. es que nuestros corazones lleguen a ser tu trono. Come, Lord, Ven, Señor, by way of the Holy Spirit. a través de tu Santo Espíritu. Fill every fiber of our souls. Llena cada fibra de nuestra alma. May every feeling be governed by the Holy Spirit. Que cada sentir en nuestro cuerpo sea gobernado por tu Espíritu. May every motive Que cada motivo be controlled by you. sea controlado por ti. May our conscience be purified. Que nuestras conciencias sean purificadas. May every word we speak Y que cada palabra que pronunciemos will reflect your character. refleje tu carácter. Every action Que cada that we acción engage in en la cual actuemos will be your character reproduced. sea un reflejo de tu carácter. And that you will use us as reflectors of your grace and your character. Y así puedas utilizarnos como tus reflejos en tu carácter. Use us, Lord, Utilízanos, in Señor, spite of ourselves. a pesar de ser nosotros mismos. Purify us with your blood, the blood that was provided by the death of your Son. Purifícanos con tu sangre, aquella sangre que fue dada, derramada por tu Hijo. May we experience the power that is in that blood, Que podamos experimentar el poder que está en esa sangre, which is revealed in victory over sin daily. la cual se revela en victoria sobre el pecado diariamente. Thank you, Lord, Gracias, Señor, that in Christ there is no condemnation. porque en Cristo no hay condenación. May we all be in Christ. Que todos nosotros podamos estar en Cristo. We pray not only for this congregation, but for your people worldwide. Oramos no solo por esta congregación, sino por tu pueblo que está reunido alrededor del mundo. We also pray in a special way, God, También oramos de una manera especial, for those Señor, missionaries that are doing a work in countries that they're under severe persecution. También oramos, Señor, por aquellos misioneros que están en otros países en el extranjero, pero están bajo una gran persecución. Be with them, Lord. Quédate con ellos, Señor. Provide for them, protect them, Protégelos, provéelos, Padre, and use them y utilízalos powerfully. con poder. Thank you. Gracias, Señor. Finally, as we open your word, De manera final, al abrir tu palabra, we Señor, plead for a special unction, suplicamos por una unción especial, a special understanding. para que podamos tener un entendimiento especial. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Thank you. Go ahead, sir. Now, before we go directly Entonces, into our topic, antes de entrar directamente en nuestro tema, I want to actually follow up a little bit with some of the things that Pastor Roy was sharing with us this morning. quiere seguir un poco en conexión con lo que el pastor Roger habló esta mañana. So I want you to take your Bibles in Así your que hands. quiero que tomen sus Biblias en sus manos We want you to turn with me to the book of Titus. y vamos a ir al libro de Tito. What book are we turning to, saints? ¿A qué libro vamos, hermanos santos? And I want you to notice these words penned under inspiration. Y quiero que noten estas palabras que fueron escritas bajo inspiración. We're looking at Titus chapter 1. Estamos en el libro de Tito, en el capítulo 1. We're going to be focusing closely at verse 13. Y quiero que nos enfoquemos muy de cerca en el versículo 13. During the study Durante este estudio, this morning, I think it was John who mentioned that the Bible says en el estudio de esta mañana creo que fue Jan el que hizo mención que en la Biblia that the Bible says that rebuke must be done sharply. dice que las reprensiones tienen que ser dadas duramente. Let's look at the text. Vamos a ver lo que dice en el texto. It says, verse 13 says, this witness is true. Dice, capítulo 1, verso 13, este testimonio es verdadero. Wherefore,
Por lo tanto, rebuke them sharply. repréndelos duramente. Now, I want you to notice now Quiero que that noten this reproof que esta reprensión have a positive objective. tiene un objetivo positivo. Amen? Come on? ¿Qué objetivo? Not negatively. No de What? forma negativa. Mire, It says, wherefore rebuke them sharply. Notice now, dice, por lo tanto, repréndelos duramente ahora that they may be sound in the faith. para que sean sanos en la fe. Amen? Amén. So the purpose Entonces, el propósito we are seeing in this verse, que estamos viendo en este versículo including those that were mentioned by Pastor Roy, incluye a aquellos que el pastor Roger hizo mención temprano. we are seeing here that there's nothing negative about it. Estamos viendo aquí que no hay nada negativo. It is all positive. Todo es positivo. Often, when we hear the word rebuke or reproof, we connect to it something negative. Muy a menudo cuando escuchamos la palabra reprensión o reproche, lo asociamos con algo negativo. But God connects Pero only that which is Dios positive. está conectando con aquello que es positivo. Amen. The Amen. purpose here mentioned by Paul El is that we propósito may aquí. be healed or we may be healthy in the faith. El propósito aquí que está siendo mencionado por Pablo es que seamos sanados o que estemos sanos o saludables en la fe. Amen. Amén. Have mercy. It's just like a farmer. Es así como, por ejemplo, un granjero. I remember when I was a boy, El pastor se acuerda de una experiencia cuando era joven. there's certain time of the year, En cierta época del año, that my grandfather, I would have to accompany my grandfather to prune some of the trees. en el que él tenía que acompañar a su abuelo para podar algunos árboles. And I remember as a boy, I didn't understand why he was cutting back the trees. And I would ask him, Grandfather, what is the purpose? Why are you doing this? Why are we doing this? Y él nunca sabía por qué es que tenía que ir a podarle el árbol, a dejarle casi pelado. Entonces le preguntó al abuelo, ¿por qué tenemos que hacer esto? And then my grandfather took the time to explain to Yeah. me the reason. Y el abuelo se tomó el tiempo y la paciencia para explicarle la razón. And in my mind, before I asked the question, I was like, this is really ridiculous. Why would you cut the tree like this? Y en su mente de joven era realmente ridículo el decir, ¿por qué le va a cortar al árbol de esta manera? ¿Por qué? But when my grandfather explained and I saw for myself Y cuando el abuelo le explicó y el pastor vio por su propia how that experiencia tree started to flourish and produce cómo more. ese árbol empezó a florecer y va a producir más. Notice Jesus used the same example Y noten que Jesús utiliza el mismo ejemplo concerning his people. cuando habla o cuando concierne de su pueblo. Now, hold your finger here because we're going to come back around close to Titus. Quiero que separen ese libro porque luego vamos a regresar, vamos a estar cercanos en Well, los go with libros. me now to John the 15th chapter. Así que vamos Gospel ahora of al John. libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 15. And I want you to notice these words. Y quiero que noten las siguientes palabras. So we're turning to the 15th chapter of John. Entonces estamos en el capítulo 15 del libro de Juan. Now, if your Bible, if you have one of those Bibles, like I have in my hand, the words of Jesus are in red. Si usted tiene la Biblia de estudio, va a darse cuenta que hay versículos resaltados en rojo, Okay, these are the words of Jesus. That's porque why de they're in hecho red. son palabras dichas por Jesús, por eso Notice está now, resaltado en rojo. Quiero Let's que begin at noten, verse 1. The Bible says, miren en el versículo 1 lo que dice. I am the true vine, Yo soy la vid verdadera and my Father is the husbandman. y mi padre es el labrador. Notice now verse 2. Versículo 2. Every branch in me that beareth not fruit is taken away. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. And every branch that beareth fruit, notice now, he purgeth it. Y miren lo que dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia. What he does to it? ¿Qué es lo que le hace? He purges. Notice now, Lo notice now. purga, dice en su versión. For what purpose? ¿Pero con qué propósito That dice? it may bring forth more fruit. Para que lleve más fruto. Watch this now. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Miren lo que dice el verso 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Abide in me, verse 4, and I in you. Permaneced en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit of itself except it abideth in the vine,
Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, no more can ye except ye abide in me. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Notice now, I am the true vine. Miren el versículo 5, yo soy la vid Ye are the branches. y vosotros los pámpanos. He that abideth in me, El que permanece en mí and I in him, y yo en él, the same bringeth forth what? este lleva, ¿qué dice? Mucho For fruto, without me ye can do nothing. porque sin mí nada, ¿qué dice? Podéis hacer. So watch this. So we saw in these verses that we've Entonces, just read estamos viendo en los versículos que acabamos de leer that Jesus says que Jesús that dice those who bear fruit in him, he purges or he prune them que aquellos que tienen fruto, Él los limpia o los purga or cut o it. los corta, You follow? los poda. So brethren, here we're seeing the Entonces, purpose hermanos, aquí estamos viendo of que the el message propósito del of mensaje reproof. de By the reprensión, way, before I finish that thought, antes de acabar esta idea, do you realize quiero que se den that one cuenta of the counsel, go to man, de este consejo, one of the counsel que uno de los consejos given to dados preachers a los predicadores is that when they preach the gospel, es que cuando ellos predican el evangelio, they must involve reproving. debe involucrar una reprensión. Do you get that? ¿Me entienden See, lo que the dije? preaching of the gospel without El- reproof La predicación del evangelio sin la reprensión is not from God. no viene de Dios. God's message Los mensajes del Señor work like this. trabajan de esta manera. Reprove the guilty, Reprende al culpable, encourage the weak. pero anima al débil. Are you following me? Are you following me? ¿Están conmigo? You need both. Entonces necesitamos ambos. Because every congregation that you Porque preach to, En you cada have two groups congregación like that. a la que va a predicar hay dos grupos allí. One group Un grupo that is going on in disobedience. que está yéndose en desobediencia. So the message of reproof is to bring Entonces, them back. el mensaje de reprensión sería para traerlos de vuelta. Amen. Amén. And there are those who are fighting Y hay- with all hay- within to obey. Y hay aquellos, el otro grupo que está luchando con todo lo que tiene para obedecer. And sometimes they feel as if they are about to surrender. Y muchas de sin. las veces estas personas se sienten que están a punto de tirar la toalla por la So the carga del message pecado. must also Entonces, encourage El those. mensaje les reanima a aquellos que están desanimados. Be faithful, brother. Sé fiel, hermano. That lift them up. And that, Entonces that, eso les that eleva. message put within that person a determination that they did not feel before. Entonces ese mensaje que pone en ellos una determinación que no sintieron antes. And not only just that, that Y no message solamente of eso. encouragement, El mensaje de ánimo que reciben watch this, also benefit those who are reproved and who repent. también beneficia a aquellos que fueron reprendidos y se han arrepentido. Are you following me? ¿Me That siguen? message say, listen to me, Entonces el mensaje dice, escúchame, look away from yourself. aparta tu mirada de ti mismo Look at the Savior, y mira a tu the Salvador, one who was wounded for your a aquel transgression, que fue herido por tus transgresiones, the one who was tempted in all points, aquel que fue tentado sobre todo punto, but gained the victory. pero obtuvo victoria. He's able to help you. Entonces Él es capaz de ayudarte. His blood was shed to purge you. Su sangre fue derramada para purgarte, So para don't give limpiarte. up in discouragement. Entonces no te rindas ni te desanimes. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? You didn't get that. That's why Es por eso Roy mentioned earlier que temprano Roger hizo mención that there can be no peace for those who practice sin. que no puede haber paz para aquellos que siguen practicando And the pecado. preacher cannot give a Y el message predicador no puede dar un mensaje of peace to such people. de paz a tales personas. His message Su mensaje is to raise the alarm, es para levantar una alarma, to make that person aware of their condition, para que esa persona se despierte, esté consciente de cuál es su and condición turn from their way quickly. y se aparte brevemente de su camino. Amen. So don't receive the message as something negative. Are you Entonces no recibamos el mensaje de una manera negativa. By the way, he read a statement De hecho, el pastor Roger también leyó una cita from volume 3 of the testimony. del volumen 3 del libro Testimonio. I don't para know la how much Iglesia. of you were paying attention to what was No sé cuántos de ustedes presented. Don't sleep. prestaba Don't sleep. atención a lo que presentaba el pastor Roger. The statement says La cita decía, the straight preaching or the straight testimony, un testimonio directo, or un sermón directo fuerte. The statement says
must live in the church. Un testimonio directo debe vivir en la iglesia. For what purpose? The ¿Con, statement says con qué propósito decía esa cita? to keep sin and apostasy out of the church. Era para mantener la apostasía y el pecado fuera de la iglesia. Are you following me? ¿Me siguen? Then the statement continues. It Y says luego la cita continuaba diciendo that if the straight testimony is removed, the curse of God will rest upon the people. que si el testimonio verdadero era quitado de la, directo. o el testimonio directo era quitado de la iglesia, la maldición de Dios caía sobre aquellos. Are you following me, brethren? ¿Me siguen? You didn't get that. So watch it, brethren. Entonces, Listen. hermanos, quiero que me presten atención. The Bible tells us that if La God Biblia does nos not dice reprove us, que si Dios no nos reprende, we are bastards. You know what that means? somos bastardos. ¿Sabe lo que significa bastardo? Are you following? Mm. And he said, the person that I love, I rebuke and Y dice, chasten. aquel que amo, le reprendo. By the way, Roger mentioned De hecho, el that pastor Roger the straight mencionó message is que a un message of love. testimonio directo es un mensaje de amor. Reproof is love. La reprensión es amor. Often I hear people say, Muy a menudo you escuchamos a la must gente do que it in dice love. que debe hacerlo con amor. No, the very act itself with the right motive is love. Ahora, el mismo hecho de hacerlo con el propósito o el motivo correcto ya es amor. Are you following me? ¿Me siguen? So when you say, Entonces, Give it cuando with usted love. diga, dadlo con no, amor, the very action of giving it is love. el mismo acto de estarlo dando ya es amor. Are you following? Ujú. And so what we're seeing, friends, Entonces, lo que estamos viendo, amigos, all of us, todos aquí nosotros, including the minister, incluyendo al ministro, must be reproved. Do you know that? debe ser reprendido. You see, ¿Sabía usted without eso? reproof, we cannot become perfect. Porque sin la reprensión no podemos llegar a ser perfectos. If you read in Second Si usted lee Timothy en el chapter libro de 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, beginning at verse 15, comenzando en el the versículo Bible 15, says la Biblia menciona, that, watch this, Paul speaking to Timothy. By the way, let's read it for a moment. vamos a leerlo, de hecho Pablo I will habla come con back to this. Timoteo. Hold for a moment. Well, let's read this text here. And I want you to see something here. Quiero que vean algo aquí. I want you to see that the very Bible itself, from Genesis to Revelation, Quiero que se den cuenta de que la misma Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, is rebuke, encouragement es reprensión, ánimo to God's people. al pueblo de Dios. Watch it. Go with me to Second Timothy chapter 3. Note what the Bible says here. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. So we're looking at the book of Timothy, and I want you to notice what Paul says here. Quiero que noten lo que And now Pablo dice Paul aquí. was speaking to Timothy. Timothy was a young minister. Y de hecho Pablo estaba hablando con Timoteo. Timoteo era un joven ministro. And notice what Paul says. Beginning at verse 15, Paul Y says, miren lo que and that Pablo from a le dijo. child, and that from a child, there was known the Holy Scripture, which are able to make you wise unto salvation. Y miren, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amen, brethren? Amén. So watch this now, verse 16. Entonces, versículo says, 16 dice, All Scripture is given by inspiration of God, toda la escritura es dada por inspiración de Dios and it is profitable y es útil for doctrine. para adoctrinar. Watch this now, watch this now. Quiero que What presten else? What else? atención. Talk ¿Qué, to me. qué más dice? What? ¿Qué? Thank you. What's the next word? ¿Cuál es la siguiente palabra? It Cor- says, watch this. So notice something. Miren, The noten whole algo. Bible, Dice que toda la Biblia, from Genesis to Revelation, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, is to doctrinate us in the will of God es útil para adoctrinarnos en la voluntad de Dios and to reprove us, y para reprendernos, to correct us, para to corregirnos, instruct us para instruirnos. How? ¿En cómo? in righteousness. For En what purpose? justicia, dice, pero ¿con qué propósito? Verse 17 says En el that the man of versículo 17 God dice, may be thoroughly Para que el hombre furnished or perfect. de Dios sea perfecto. Are you following what's happening here? ¿Se dan cuenta de lo que dice? So don't receive Entonces, God's reproof no recibamos la reprensión de Dios with a negativity. con una forma negativa, Because the whole scripture porque toda la Biblia is for reproof, es útil para Rebuke, reprender, correction, redarguir, instruction. corregir e instruir. Amen, brethren? Amén. Because we have habits
Porque todos tenemos hábitos, We have tendencies that we have todos tenemos tendencias, cultivated incluso tendencias cultivadas, that must be corrected. las cuales deben ser And, corregidas. and sometime before you can begin to correct, you must first reprove. Y muchas veces antes de corregirlas tenemos que reprenderlas, Just like parents with their children. así como los padres con los hijos. Sometimes you have to reprove the child so the child know what he or she has done is wrong. Tenemos que reprender a nuestros hijos porque así ellos van a saber que lo que hicieron estuvo mal. And then you don't leave them there. Y luego no los dejamos allí. Daily at home, Diariamente you en seek to casa correct, buscamos corregir, instruct. instruir. Are you following me, brother? ¿Me siguen? The same, it's right in the Bible. Es lo mismo que está escrito en la Biblia Wow, that's powerful. y es You poderoso. wanted to say something? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice repréndenos duramente? ¿Qué es duramente? O sea, ¿cómo se refiere la palabra de Dios en duramente? It means severely. Significa severamente. O sea, no sé cómo explicarlo. Hay personas que cuando tú le dices el pecado por su nombre de manera dura y severa, se resienten y resulta contraproducente. O sea, lo But contrario. nunca. Yo voy a explicar algo. The reproof of God La reprensión de Dios produced two things. produce dos cosas. Watch this. Revival Uno es el reavivamiento or purge out of the church those who refuse to repent. o el echar fuera a aquellos que se rehúsan a You get what I arrepentirse. just said? Let me repeat that. Huh? ¿Me escuchaste? Ajá, como echarlos fuera. Now watch this. So the purpose of reproof, watch this, is to those who are sincere Por will ejemplo, repent. aquellos que son sinceros se van a arrepentir. Watch this. But those that are hypocritical Pero aquellos que actúan hipócritamente will leave the church. van a salir de la So iglesia. reproof is to keep the church pure. Watch Entonces, this. la reprensión es para mantener la iglesia pura. How that happen? Ahora, ¿cómo sucede eso? Either you repent or you leave. O te arrepientes o sales. So watch this. Ujú. We must just obey what God says Y nosotros debemos obedecer lo que Dios dice and leave the result with God. y dejarle ese resultado a Dios. So whether the person refuse it, Entonces, or accept sea it, que la watch it now. persona lo rechace, let me not o lo qualify that. acepte, Let me not qualify that. déjenme darles un ejemplo cualitativo. Watch this. And I'm talking about when you come to give a message to a church in general. Voy a hablar cuando doy un mensaje en general a la iglesia. It must be given as the Bible says. Tiene que ser dado como la Biblia lo Watch dice. this now. Pero miren, Individually, de manera individual, there are some people habrá algunos that in order to save them, que para salvar a ellos, that person need a rebuke sharp, severe. esa persona necesita una reprensión severa, fuerte. But there's another group Pero habrá otro grupo that the Bible talks about. de lo cual la Biblia lo habla. You reprove them softly. La reprensión debe ser suave. Are you following me? ¿Me sigues? Because that person Porque esa is persona just weak. They don't really want to do what they're doing. es una persona débil. Realmente no quiso hacer lo Let que me give you an hizo. example. Déjame darte I un remember ejemplo. a cousin of mine, El pastor recuerda a un familiar, a un primo a prima. o prima. She was living in fornication, a member of the church in fornication. Era un miembro de iglesia y estaba viviendo en fornicación. Watch this. One day she called me Un día la prima le llama and she started to cry. y empezó a llorar. And she said, listen, my cousin, I am living in fornication. dijo, I want to "Primo, stop, but I don't have the strength. Estoy viviendo en fornicación. Quiero dejar de hacerlo, pero no tengo la fortaleza. No, I didn't tell her that it was okay. Y yo no le dije, está bien, I said, cousin, listen to me. Yo le dije, prima, what you're doing is a escúchame. sin, as you know. lo que tú estás haciendo, sabes que es un pecado. But I did it softly. Pero le dijo de manera suave. And I worked with her Y trabajó, obró con ella, for her to leave that lifestyle. para que ella pueda abandonar Oye. ese estilo de vida. I didn't tell the church Y no le dije a la iglesia, because the church, this was done in secret. Are you following me? porque esto fue hecho en secreto, entonces debe ser hecho en secreto. So I would go by my cousin daily. I would spend Entonces much time fue in prayer diariamente and con su study of prima, the word. estudió la palabra y fue en And I oración. would take her and do missionary work. Le tomaba y la llevaba a hacer trabajo And misionero. listen, to me, in 1 month, Y en un mes, she escúchame bien, overcome that problem. ella venció ese problema. When the guy came to visit her,
Cuando este chico llegó a visitarle she a says, ella, I will not have a relationship with you anymore. ella dijo, ya no voy a tener más So please, relaciones contigo. Así don't que, call por me anymore. favor, no me vuelvas a llamar Because to be around you is a temptation. porque el estar cerca de ti es una tentación. And she cut that Y relationship. ella cortó What- esa relación. And I watched that cousin of mine grew in the Lord. Y I el grew in the pastor Lord. vio a su prima crecer en el Señor. Her growth was, Su crecimiento fue maravilloso. are you following me? ¿Me siguen? Suave. Jude says Ahora, Judas dice that there are some that you have to pull them out of the fire softly. que, que hay que sacarle a algunos del fuego de manera suave. Are you following me? Until they can learn to Hasta que stand puedan on their own spiritual feet. hasta que puedan aprender a mantenerse en pie sobre sus propios pies Are you espirituales. following me? Yeah. But, huh? Eso depende de la persona. So exactly. So watch this Claro. now. But a servant of God, Pero un siervo de Dios in connection with God, que está en conexión con el Señor will know when and who and when not to. sabrá cuándo, con quién y cuándo no. That's a mensaje duro o suave. Are Dar you ese following me? mensaje fuerte o suave. Or maybe God says it's not for you to give that message of reproof. O quizá no sea para ti el dar este mensaje de I reprensión. will send somebody else. Enviaré a alguien Are you más. following me? ¿Me sigues? But the reproof must be given. Pero la reprensión debe ser No dada. matter who God sent No importa a quién envíe el or Señor how it is done, o cómo es hecho, as long as it is done according to His will. mientras Are you sea following me? hecho acorde a su voluntad. Amen, brethren? Amén. Now, this is serious stuff. But when there's sin in the camp, Pero cuando hay pecado en el campamento, it's time for action. es tiempo para la acción. All right? And we are told in the spirit Y of se nos prophecy ha dicho en el espíritu de profecía that the leaders que los líderes must search the camp. deben escudriñar el You know how? campamento. ¿Saben cómo? She says, Nuestra search hermana the de cual camp dice by a que straight preaching. escudriña el campamento por un testimonio directo o una prédica directa. She said that message, the Spirit of God started to, Ella dice que, to disturb. en ese mensaje el Espíritu de Dios empieza a incomodar, but the church must be purged. pero la iglesia debe ser purificada. And God's final effort to purify the church is by a straight Y el testimony. esfuerzo final de Dios para purificar su iglesia es por un testimonio directo. All right? The church will not be purified without that straight testimony. La iglesia no va a ser purificada si no recibe ese testimonio directo. And sinners who come to our congregation, Y los pecadores que asistan a la congregación, when they come, they realize cuando lleguen, se van a dar cuenta that they're in a lost state de que están en un estado de and they perdición need a Savior. y necesitarán un Salvador. Amen? Amén. All right. So, brethren, Muy bien. Entonces, hermanos, so here we see from the scripture estamos viendo aquí desde la misma escritura that the reproof must be given. But notice, que la reprensión debe ser dada. come back with me now to the book of Timothy. Pero ahora, regresemos al libro de Titus. Tito. So I want you to notice something here now. Quiero que noten algo más So the aquí. Bible tells us here La Biblia nos estaba diciendo that this reproof must be given que esta reprensión debe ser dada severely when it is necessary. de manera fuerte cuando sea necesario. But I want you to notice with me now Timothy chapter 5, verse 20. First Timothy, Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, verse 20. Notice versículo what it says 20. here. Miren lo que dice. Primera de Timoteo 5, verso 20. I want you to see this. The Bible says here in verse 20, La Biblia nos dice aquí en el versículo 20. them that sin do what? A los que pecaren, ¿qué dice? How? Repréndelos como. Wow. This is public sin. Esto es un pecado público. So if the brethren Por sin ejemplo, publicly, they si must be rebuked publicly. Si el hermano pecó en público, debe ser reprendido en público. If they sin in secret, they must be Si reproved pecó in en secret. secreto, debe ser reprendido en secreto. Amen? Amén. But watch this now. Pero Watch miren this now. ahora, It says here continúa diciendo that others also may what? para que los otros también, ¿qué dice? Teman. In other words, En otras palabras, watch this. Say that Henry sin. Example. digamos, es un ejemplo, digamos que Henry pecó, Publicly he's sinning. de manera pública pecó, He's sinning. But because he's the elder, we said, no, don't rebuke him, don't discipline him. pero porque es el anciano, yo digo, saben que no le disciplinemos,
No le reprendamos de manera There pública. are others who are watching. Hay otros que están viendo ese accionar. And if there's no discipline, Y si no hay disciplina, the others watching will say, well, if los he otros did que it, están viendo van a decir, bueno, si es que el anciano lo hizo pues nada pase, y no pasó nada, yo también yo puedo hacerlo, nada vaya a pase. yo también voy a hacerlo y no va a pasar nada. Are you following me? ¿Me siguen? But when discipline is applied, Pero cuando se aplica la they disciplina say, well, if he's the elder and he's disciplined, y dice, pero si es que él es el anciano y fue disciplinado, que Wow. yo no. ¿qué me esperaría si yo Are you peco? following? ¿Me siguen? So that person who was Entonces, esa persona, considering to commit sin, la cual va a considerar el cometer o no pecado. when they see the discipline, it Porque stay cuando- their feet in the path of holiness. Porque cuando vieron la disciplina, entonces va a mantener sus pies dentro del camino de la Are you santidad. following me? ¿Me siguen? That others may fear. Para que otros teman. Así dice. Así dice aquí. Watch this now, watch this now, watch this Miren. now. I want you to see something now. Notice now. Quiero que noten algo adicional. Follow the reasoning now. The line of argument from the Apostle Paul. Vamos a seguir los argumentos Verse 20, del apóstol Pablo. verse Versículo 21. 21. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ Dice, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo and the elect angels y de sus ángeles escogidos, that thou observe these things, notice now, without preferring one before another. a que guardes estas cosas sin prejuicios, o en su versión dice sin preferidos, que nada hagas con parcialidad. What are these things that you must observe? ¿Qué son estas cosas que debemos guardar? Verse 20. El versículo 20. Then what? Them that sin rebuke. A los que pecaren, Before what? repréndelos. ¿Delante de qué? So Paul says, Entonces Pablo dice, obey this counsel. obedece este consejo. Now watch this now. There are some, ahora. Roy make mention, Habrá algunos, como Roger hizo mención temprano, they rebuke Andrea, but they won't rebuke O'Neill. que le reprenden, por ejemplo, a Andrea, pero no reprenden a O'Neill, They say, no, come on, O'Neill is mi amigo. porque dicen, es que él es mi amigo. Are you following? Are you with me? ¿Están conmigo? What do you call that? ¿Cómo llama usted eso? Prefe Partial, thank you. o preferencia o parcialidad. Ujú. Or respect to a person. O favoritismo a una persona. Are you following me? Thank you. The Bible says that must not La, happen, no la matter who. Biblia dice que eso no debe suceder, no importa quién. Are you following me? ¿Me siguen? Sin is sin, no matter who committed it. El pecado es pecado, no importa quién lo haya cometido. Are you following me? There should be Estamos. no excuse. No debería haber una excusa. See, if I discipline this young man for sin, we must be willing to discipline here as Si well. le disciplino a este jovencito aquí, también debo estar dispuesto a disciplinarle al anciano. No matter your position No importa la or how posición much money you have, o cuánto dinero tenga. sin still El pecado is sin. sigue siendo pecado. Are you following? But there are churches, Pero hay iglesias, ministers, ministros. because this person, I grew up knowing a lot of cases like that. El pastor creció conociendo abundantes casos similares. They would not rebuke here, and Que say, no "No." le reprendían aquí And I'm porque, not- because of, porque el caía gusto. bastante dinero. are you following me? No. God is not like that. Y Dios no es así. Watch this now. Miren, The text continues. el texto continúa Verse diciendo, 22. versículo 22. Lay hands suddenly on no man. No impongas con Notice now. ligerencia las manos a ninguno, Neither be partakers of other men's sin. ni participes en pecados ajenos. Do you get that? ¿Entendemos eso? Let me explain. Vamos a explicar. If you see a brother sinning, Si usted ve a un hermano pecando, you don't say anything, you're a participant. si usted no dice nada, usted está siendo cómplice, está siendo partícipe de ese pecado. Are you following? ¿Me siguen? It's just watch this. For example, if I'm walking on the road Por ejemplo, si está el pastor caminando por la calle and I saw a man trying to rape a woman, he's harassing, he's on the woman trying to rape her. y le ve a un hombre que está intentando abusar de una mujer y le está ya desgarrando la vestimenta. And I pass on and say, no, she's not my family, it's not my problem. Y yo paso diciendo, no es miembro de mi familia, no es mi What type of problema. man is that? Pobrecita, ¿qué tipo de hombre es ese? Thank you. Are you Cómplice. following? A real man. Un real, un hombre Tú sabes que verdadero. habla, no. Porque tú siempre defiendo. Sin pensar en su propia vida.
You're gonna go over and take the man and put him down. So what are you doing? Va a ayudarle y va a evitar que le pase eso a la chica. Incluso le va a inmovilizar y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Are you following? You don't let that. It's the same thing. Es la misma cosa. When you see Cuando wrongs usted committed ve in the church, Que alrededor hay pecados cometiéndose en la iglesia, but you keep quiet pero se mantiene en silencio. because you don't want people to hate you. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente le odie. You want everybody to love you. Quiere que todo el mundo le The siga Bible queriendo. calls you a man pleaser. La Biblia le llama a esa persona un agradador de hombres. No, friends. We must No, stand amigos. for the right because it Debemos is right. mantenernos firmes en lo que es justo, Because it is right. porque es justo. No matter the consequence. No importa las consecuencias. Yeah. Are you following me? ¿Me siguen? We must be defenders of that Debemos which is ser, holy. debemos ser defensores de aquello que es santo. And you cannot be a defender when you see wrongs committed, but you keep quiet. If you don't defend the innocent, no, friend. Y no podemos ser defensores si vemos lo que sucede y no actuamos en defensa de los que son débiles, de los inocentes. Eso también se aplica también con la familia. Sí, Ujú. de todo lado. Amén. Exactamente. Yeah. But watch this. I know of mothers El pastor conoce madres that justify their daughters. que justifican a sus hijas. Wow. They defend them with fervor Les, in def- the wrong. les defienden con tal fervor, pero en el error. No, friends, we don't do that. Y no deberíamos hacer eso. Yeah. Wrong is wrong, El error es error and God's professed people are called y el pueblo profeso de Dios es llamado as soldiers in the battle of morality. soldados en la batalla contra la moralidad, la inmoralidad. Are you following? We Sí. must defend Debemos righteousness. You know why? defender la justicia. Because the Bible ¿Saben por says qué? in the Porque book la of Biblia Proverbs dice en el libro de Proverbios that righteousness exalted que a la nation, justicia exalta a una nación, but sin is a reproach to any people. pero el pecado es un reproche para cualquiera. It's a shame. Es una It vergüenza. brings shame to a people. Trae vergüenza a un pueblo. Righteousness exalts a church. La justicia exalta a una iglesia. Are you following me? ¿Me siguen? Because when sin is in the camp, God Porque- is not in the camp. Porque cuando el pecado está en el campamento, Dios no está en el campamento. Are you following me? ¿Están conmigo? So if we want Christ in the camp, Entonces, we must si queremos que Cristo esté en el we campamento, must watch it in your personal life and in the life of the brethren. Make sure that purity is maintained. personalmente, de manera individual y de otra persona, debemos procurar que la pureza se mantenga. Amen. No matter what the cost is. No importa cuál sea la causa. Wow. Now watch this now. Watch this now. Watch this now. Let's continue. Wow. So the text says, El texto continúa diciendo we must not be partakers of other men's sins. que no debemos ser partícipes de los now. pecados de otros. Keep thyself what? Dice, consérvate, ¿qué dice? Amen. Puro. Wow. Now watch this now. Go with me to the book of Leviticus, Vamos ahora al libro de Levítico, chapter 19, verse 17. capítulo 19, versículo 17. So we're going to the book of Leviticus. Notice what it says here. Let's look at verse 15 and 17. Vamos. Which chapter was? Chapter 19. Levíticos capítulo 19, hermano. We're going to look at verse Y 15 vamos a and empezar 17. desde versículo 15 y 17. The Bible says, ye shall do no unrighteousness in judgment. Verse 15. ¿Y cuál? Verse 19. 19. Yeah. Ajá. And Mi verse, César. verse 50. Verse 50. Acá. read it. Yeah. No harás agravio en el juicio, Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the rich, dice, of the mighty. no absolverás al pobre ¿Y? ni favorecerás al poderoso Did you get that, o al brethren? rico. ¿Entendemos esto, hermanos? Justo. Hay que ser justos. Algunos dicen que, como es pobre, no voy a decir nada. Como es poderoso, tampoco voy a decir nada. Dice, yo voy a decir porque es pobre, no puede hacer nada, no tiene amigos. Pues sí, el pobrecito, pues tú ahí hablas. Pues el poderoso, tú dices, Mejor me callo. are you following? No. Watch this. Finish your text, brother. But in righteousness. Con Verse 15. justicia juzgarás a tu prójimo. Amen.
Notice verse 17 now. Miren lo que dice el versículo 17. Thou shalt not hate thy brother No aborrecerás a tu hermano in thine heart. en tu corazón. Now watch this now. Stop there. I want you to understand what we're about to read in verse 17. Quiero que entendamos correctamente lo que estamos leyendo. It says we should not hate our brother where? Dice que no debemos aborrecer a nuestro hermano, ¿en dónde? Watch this now. En nuestro The corazón. following, the rest of the sentence is going to explain what it means to hate your brother. El resto del versículo va a explicar lo que realmente significa aborrecer a nuestro hermano. Notice what the rest says. Miren lo que dice el resto. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Ciertamente amonestarás a tu prójimo y no consentirás sobre su pecado. Do you get that? ¿Entendemos That's eso? how you show Entonces, así es como demostramos that you don't hate your brother in your heart. que usted no odia a su hermano en el corazón. Listen, we confuse what true love is. Nos confundimos con lo que verdaderamente amor If significa. I love Si yo amo, Roye si yo le amo a Roger and I see him doing things that will cost him his eternal life, y le estoy viendo que hace cosas que causan que pierda su vida eterna, and I claim I love him, but I keep, y digo amarle y me quedo en silencio, that's not love. The Bible says, I eso hate that brother in no my es heart, amor. La Biblia lo llama eso que yo aborrezco a mi hermano in corazón. en mi corazón. Because it's like, watch this, it's like this. If I'm coming to church Porque es como esto, por ejemplo, si el pastor viene a la and I'm iglesia driving and I look across the road and I see a house on fire, y está conduciendo al venir acá, pero ve una casa incendiándose en el camino, I'm not just going to pass that house like that. yo no voy a dejar pasar eso por alto. If I love people, I'm going to Si go yo- and check what's happening. Is si there yo people in the house sleeping or amo- trapped in the house? Si yo amo a esa gente, si yo amo a la gente, voy a detener el auto y a buscar qué es lo que sucede si hay alguien vivo o está atrapado en la casa. Are you following me? ¿Me siguen? It's my responsibility. I Porque don't say, es- well, it's the Sabbath and I have to go preach. No, forget about the preaching. Save a life. Are you following me? Cry out. Come out of Porque the house. Are you está- inside? Anybody inside? Porque es mi responsabilidad no decirme porque voy a la prédica el sábado. No, eso aparte. Voy y salvo a Maybe esas the person personas. is sleeping. Me preocupo por esa persona. Puede Maybe ser, the que la person is persona, sleeping. puede ser que esa persona esté dormida ahí dentro. I'm not going to say, well, I don't want to disturb the person's sleep. Y no voy a quedarme ahí a decir, oh, se está quemando. Es que no quiero despertar a la persona que está dormida. You find it? Exactly, Manili. We'll also call and do everything possible. Are you following what I'm saying? Hacer todo lo que está en mí posible. I see danger, so my Porque responsibility veo un peligro. Entonces es mi responsabilidad to try to save. el tratar de salvar esa alma. And to go there quietly and not saying anything, not doing anything, no friends. Y no actuar de manera silenciosa ni By the tampoco way, hacer by the way, nada. do you a know that eso. in some places, ¿Sabían ustedes que en algunos lugares, if a person see a man trying to kill or steal or bring harm to a child or a woman, and you pass by and did nothing, you know you go to prison for that? en algunos países, cuando una persona ve algún acto de injusticia, alguna violación, algún accidente, Oh. algún robo, algún maltrato y no hace nada, esa persona que no hace nada va a la cárcel. You know that? ¿Sabían ustedes eso? Are you following? That's treasonous. Porque eso es traición. Friend, a Amigos, preacher, un predicador you're talking about the eternal salvation of people. está hablando de la eterna salvación de las almas. So that's even a greater sin. Entonces eso incluso viene a ser un pecado mayor. Watch this now. Go with me Quiero que vengan conmigo to Proverbs 24, al libro de Proverbios. 24. And we're going to look at verse 23 and through 25. Proverbios 24, hermanos, por favor. Now, this is not even my topic, but for time's sake, I won't even touch my topic. But I just want you to see this. Incluso este no era el tema principal, ¿no? Pero por el tiempo vamos a compartir esta parte. So we're looking at Proverbs 20. Estamos Four. en Proverbios, ¿qué? 24. Notice what it says now in verse 23. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. These things also belong to the wise. Dice, también estas cosas pertenecen a los sabios. It is not good to have respect of persons in judgment.
No es bueno tener acepción de personas en el juicio. Watch this now. Miren ahora, He that said unto the wicked, el que dijere al malo, thou art righteous, eres justo, him shall the people curse. le maldecirán los pueblos, Nation shall abhor him. y las naciones le detestarán. But notice now, verse 25. Pero miren lo que dice el versículo 25. But to them that rebuke him, Mas a los que lo reprenden, notice now, notice now, him shall be delighted, and good blessing shall come upon them. dice, serán apreciados y sobre ellos vendrá gran bendición. Amen? Amén. You get that? That's powerful. Notice chapter 28 now of Proverbs, Miren el verse versículo 23. 28 del mismo libro de Proverbios. Verse 23. Sí, Proverbios 24, verso 28. No, 28, Ah, ok. 23. Proverbios 28, versículo 23, hermanos. The Bible says, La Biblia dice, he that rebuketh a man afterward shall find more favor than he that flattereth with the tongue. el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Do you get that? ¿Entendemos eso? In other words, tranquilo. En otras palabras, el decir tranquilo. Tú sabes que es pecando, pero dice tú anda tranquilo, no escucha que dice ese hombre ahí. No digo nada. No, él no tiene amor. Are you following me? That's flattery. Eso es el dar lisonja, hablarle bonito. But the Bible says Pero la Biblia dice that the man that reproveth que aquel que reprende, afterward, después, dice más adelante, the person will come and express their appreciation. la persona se acerca y le da una gran apreciación. Yeah, I remember a sister. El pastor recuerda de una hermana. She was a friend of mine, Era amiga del pastor and there was also a brother, y también había un hermano. good friend of mine. Buen amigo también. The sister was almost 20 years older than my friend. La hermana tenía 20 años mayor a lo que era el amigo del pastor, But she fell in love. pero se enamoró. Her children was almost about the same age as the young man. Su hijo era Or casi de la, her children, plural. sus hijos eran casi de la misma edad contemporánea del amigo del pastor. 20 years difference. 20 años de diferencia. When I found out what was happening, Cuando se enteró de lo que estaba I sucediendo, confronted both of them. les confrontó a ambos I said, no, you're too old for him, y le dije, tú eres muy mayor para él and you're too young for her. y tú eres muy joven para ella. Let me explain something that you don't know. Déjenme explicarles algo que ustedes no saben. I said, later on in life, this woman, when you desire intimacy, there's going to be a problem. Y yo dije, más adelante, cuando quieras tener intimidad con esta mujer, va a haber un problema. Because you're going to still be in your youth, vigor. Porque tú vas a estar todavía en tu vigor juvenil. A woman can live without intimacy, no intimate affect her. Una mujer puede ya vivir sin intimidad en su edad mayor, But it's a very difficult thing for men. pero es una cosa muy difícil para un hombre. And that's why we are counseled in the spirit of Y es prophecy. por eso que somos aconsejados en el libro del That Espíritu the de great Profecía difference in age is not appropriate. que la gran diferencia en edad no es apropiado. Not only just that, there are other No solamente physical eso, issues that are connected to it, by the way. porque también hay otros temas físicos que están interconectados allí. Because the person who is younger become older even the way they look by that relation, especially if the man or the woman is not converted. Porque de hecho la persona que es joven en su semblante se envejece, Especially Por if esa relación. the person that they're connected with Especialmente- are not converted. especialmente si esa otra persona con la que está relacionada no es convertida, Are you no following me? está convertida. ¿Me siguen? Watch it. And there are different things connected to that. By the way. Hay muchas otras diferencias que están conectadas incluso con la Biblia.
So watch this now. Entonces, miren, So my counsel was, you can't marry to this woman. el you consejo can't marry mío to a los amigos fue, no puedes casarte con esta mujer. That produced hatred in the heart of the sister against me. Eso produjo odio en el corazón de la amiga del pastor hacia el pastor. No, she hated me. Me And odió for years, en gran manera. Y durante años she didn't speak to me. no me hablaba. I see her at church, I say hi to her. Yo le veía, yo le saludaba, ella se hacía la loca y se iba. Years passed. Y pasaron años. They did not get married because I went to the extreme that would not happen. No se casaron porque el pastor fue al extremo para evitar que pasara eso. Watch this. Miren, Years after, y años después, one day my phone was ringing. un día el teléfono del pastor estaba sonando It was the sister. y era esta hermana. She said she wanted to talk to me. Y yo contesté y me dijo, quiero hablar con usted. I said, when, where? Y yo dije, ok, dígame dónde y cuándo. She says, ahora. Y ella dijo, hoy. I said, all right, where are you? I went and Y dije, ok, ¿dónde estás? and I Voy a, went- voy a ir. and Y fue. she started to cry. Y ella empezó a llorar. She said, please forgive me. Y dijo, por favor, perdóname. All these years I hated you Por todos estos años te odié because of this situation. por esta situación. But I was wrong. Pero yo estaba mal. Thank you. You saved me. Thank Muchas gracias. Me salvaste con ese you. consejo. Thank you. That's what the Gracias. text just said. Y eso es lo que el texto está diciendo. Do you just saw, you saw what we No, just read? no lo acabamos de leer. Wow. I want to take you now to one more text. Ahora quiero llevarles I'm a un finished. texto más para terminar. Go with me to Philippians chapter 2. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. And I want you to notice verse 15 with me. Y quiero que noten el versículo 15 conmigo. Notice the purpose of reproof here now. Notice the end goal, the end goal. Quiero que Of se den reproof. cuenta de la meta final de la reprensión. Watch this now. Huh? Capítulo 2, Filipenses 2:15. 15. Notice the end goal. It says here, Miren cuál es la meta final. that ye may be blameless Para que seas irreprensible and harmless, the sons of God, y sencillos hijos de Dios. without rebuke. Dice, sin mancha o sin reprensión. Do you get what I just said? ¿Entienden lo que dice? Without rebuke. Sin reprensión. Notice now, in the midst of a crooked and perverse nation, En medio de una generación torcida y perversa, among whom he shine as lights in the world. en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. So the purpose of reproof now Entonces, el propósito de la reprensión de ahora is to produce a people es without para fault, que produzca un pueblo sin mancha, a people Amén. that will no longer be un reproof, pueblo que ya no va a ser más reprendido because there's no need for it. porque ya no habrá más necesidad de Watch eso. this, watch this. And Miren. when Christ is about to finish the plan of salvation in the most holy place, Y cuando Cristo esté a punto de terminar su plan de salvación en el lugar santísimo, he will be able to wash away Él the sea sins, capaz de lavar los pecados, blot them out of his book, de borrarlos de sus libros and maintain the name of these y people mantener among los the living. nombres de esta gente entre los vivos. Are you following me? Or in the book of ¿Me entienden? O en el libro de los vivos, the book of life. el libro de la vida. Let me show it to you. Déjenme mostrar. Go with me to the book of Isaiah now, Vamos al libro de Isaías, chapter 4. Notice this. capítulo 4. I want you to see. So here it is. So God is trying to produce Henry Entonces, before quiero he que ustedes finishes the vean atonement a que- people that will no longer be reproved. Antes de que llegue antes de terminar la expiación, Dios quiere producir un pueblo que ya no tenga que ser reprendido, Their life will be perfect. They will cual- look like Jesus us. en el cual sus vidas ya sean perfectas y sea un reflejo de Jesús. Because previously
porque ya previamente they have submitted to the reproof of God, se sometieron a las reprensiones de Dios, just like John the Apostle. así como el apóstol Juan. Roger made mention this morning Y that the Roger hizo disciples mención esta mañana que los discípulos had serious defects of character. tenían varios defectos de By the way, carácter y serios defectos John de and carácter. James were called the sons of De thunder. hecho, Juan Thunder. y Santiago eran llamados los hijos del trueno. These men, one day they saw somebody working miracles, and they said, they saw some people who apparently rejected Christ. And they said, Master, allow us to bring down fire and destroy them. Estos hombres eran tan impulsivos que cuando veían que rechazaban las palabras Cristo. de Cristo, Or apparently. aparentemente Él les decía, pero maestro, ¿por qué no haces descender fuego y los Deja que destruyes? nuestro trae fuego y destruye a ellos. Jesus Christ said, you don't know what spirit Cristo is dijo, controlling you. Cristo les dijo, tú no sabes qué espíritu te está controlando The ahora. Son of Man does not come here to destroy Porque el hombre, lives, el Hijo but to del hombre, save. no vino para destruir las vidas, sino para salvarlas. Peter, Entonces Pedro, he would take sword and start to cut. él sacaba la espada y empezaba a cortar. But these men, Pero estos hombres, when Christ reproved them, cuando Cristo los reprendía, they humbled themselves, ellos se humillaban a sí mismos, accepted the reproof, aceptaban la reprensión experienced transformation. y entonces experimentaban transformación. That the people said, En donde el resto de la gente podía decir, these men are Christians estos hombres son in cristianos Antioch, in a place called Antioch. en Antioch. Oh, somebody said En Antioquía, perdón. Wow, you know what? ¿Saben You know por qué? what Christian means? ¿Saben qué significa cristiano? To be like Christ. El ser como Cristo. They said, no, these people are exactly like Christ. Entonces ellos decían, esta gente se ve exactamente So como they are Cristo. Christians. They are Entonces Christians son cristianos or Christ-like. o son semejantes a Cristo. Wow. Watch this now. Chapter 4, Capítulo 4 estamos en verse Isaías, 27 and 28 versículo says, 26 y 27. 27 y 28, perdón. no, I gave you the wrong. Chapter 4, verses 3 and 4. Sorry. Perdón, Isaías 4, versículos 3 y 4. It says here, and it shall Dice, come to pass Y acontecerá that he that is left in Zion. que el que se quedare en Sión. What Zion represents? ¿Qué representación? The people of God. Watch El it now. pueblo de Dios. And Miren, he that remain in Jerusalem. y el que fuere dejado en Jerusalén. Jerusalem is the people of God, based on Daniel 16. Jerusalén es el pueblo de Dios basado en Daniel 16. No, 9, capítulo 19, 16. Daniel 19, 16. 9. Just for those who may watch. Chapter Okay. 9, Yeah. verse 16. Daniel 9, perdón. Sí, gracias, Henry. Daniel 9, versículo It 16. says here, and it Dice shall come to allí, pass that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem Y acontecerá que el que se quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén shall be called holy. Shall be called what? será llamado santo. ¿Cómo será llamado? How many of them? ¿Cuántos de ellos? Every one of them that is written among the living in Jerusalem. Dice, todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivos. Notice now, Miren, verse 4, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof. y limpiado la sangre derramada en Jerusalén Notice now, en su medio. by the spirit of judgment, or in the judgment, Miren cómo dice, con espíritu de juicio and by the spirit of burning, of purging. y con espíritu de fuego o espíritu de purga. That's the objective, friends. Ese es el objetivo, hermano. So when Christ Entonces, fulfilled cuando Revelation chapter Cristo 22:11, cumple lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. 22, Apocalipsis 22, 11. he that is holy, Aquel que es santo, let him be what? siga siendo ¿qué? He that is filthy, Santo. Aquel que es inmundo, let him remain. siga siendo inmundo. Are you following me? And ¿Están conmigo? behold, I come quickly Y dice, y mirad que vengo pronto, with my reward, con mi galardón, to give every man para darle a todo hombre, according to his what? acorde a qué,
his works. a sus obras. So the purpose by the way, Entonces, el propósito, when you study the subject, which De- I'm going to be studying with you, de hecho, hermanos, cuando estudiemos este tema, the duty of the people and the Day of Atonement. el deber del pueblo en el día de expiación, One of the duty una de los deberes, una de las tareas of the priests del or sacerdote the preachers o de los predicadores was to blow the trumpet. era tocar la trompeta. The trumpet La, is tro- synonymous with the preaching of the straight message. la trompeta es sinónimo de la prédica de un mensaje directo. Without the blowing of the trumpet, Sin el sonido de la trompeta, the people will not be ready for the close of the atonement. el pueblo no iba a estar listo para el cierre de la expiación. Are you following me? ¿Me And siguen? remember, Entonces acuérdense for the atonement to finish, the people must be perfect without rebuke. que cuando se acabe la expiación, el pueblo tenía que ser perfecto, sin Amen. reprensión. Amén. And- La trompeta sonaba más alto a medida que se gracias, acercaba. gracias. Porque 10 días, ¿no? Pues cuando ellos llegan más, ahí hasta más fuerte. With more urgency. Con mayor urgencia. Thank you, Henry. So, brethren, Entonces, hermanos, let us not receive these things no permitamos que, in a negative light. recibamos estas reprensiones de una forma negativa. Remember what Roya shared with us? Acuérdense lo que Roger compartió con I think that nosotros. was in Proverbs 15, Creo verse que eso 7, estaba en Proverbios 15, versículo 7, where it says, donde dice those that depart from aquellos Christ, que se apartan de Cristo, reproof is grievous to them, it's offensive to them. la reprensión es odiosa, es ofensiva para ellos. And he read a statement from Spiritual Gifts, Volume 2, Y también leyó una cita de dones espirituales en el volumen 2, where it said that when the Donde people of dice God depart from God, que cuando el they pueblo de despise Dios the se straight aparta testimony. de Dios, desprecian los testimonios directos. And when you read Isaiah chapter Y 30, si leemos en Isaías capítulo from 13, verse 30 to 12, desde el versículo 3 al 12, the Bible says that la my Biblia people dice que mi pueblo despise the straight message. desprecia los And mensajes they say unto directos. the preachers, O el preach unto testimonio us directo. smooth. Y le things." dice al predicador, predícanos cosas suaves. Wow, that's what they said. Eso es lo que And the dice. Bible says Y la that Biblia that menciona would be a problem que in the last eso days. será un problema en los Because postreros Isaiah días. said that this was a Porque prophecy Isaías dice que esto fue profecía for the last days. para los últimos días. That's what it says right there. Eso es lo que dice allí escrito. So one of the signs of the time Entonces, is when the church Una de las señales del tiempo es cuando la iglesia despise the rebuke of Jesus desprecia las reprensiones de Jesús through his messengers. a través de sus mensajeros. Are you following? ¿Están conmigo? And so, brethren, I Entonces, want to present hermanos, Jesus to you right now. I want to present to you yo Jesus. quiero presentarles a Jesús ahora mismo. When you hear his message, Cuando usted escuche sus mensajes, just say, Lord, solamente diga, Señor, have mercy on me. ten misericordia de mí. Like that man who went up, he went up to pray Así como ese hombre que fue a orar at the temple. en el templo. Two Como esos, men, como esos dos hombres que fueron a orar a a las Pharisee puertas del and a templo. publican. Un publicano y un fariseo. A professed Christian Un a cristiano sinner. profeso y un pecador. and the professed Christian, the Pharisee said, Lord, Y el profeso cristiano fariseo dijo, Señor, I have fasted twice a week yo ayuno 2 veces a la and semana. I've given tithes and everything that I have. Incluso doy diezmo y todo lo que tengo. And you look at God, I'm not even like Henry. Y luego ve y dice, pero no soy ni siquiera como el Henry, Pecador. pecador. Watch him. And the publican said, the Bible said he didn't even look up. Pero en cambio en la Biblia menciona que el publicano ni Ni siquiera miraba. levantó la mirada. And he said, Lord, Se have humilló mercy en on el me, a sinner. corazón y dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Christ asked the question, Y Cristo hizo una which of pregunta. those men went home pardoned? ¿Cuál de ambos hombres fue a casa perdonado? And Christ allows us to know, the publican. Y Cristo nos deja saber que fue el publicano. Because the Pharisee, the Christian, ¿Por qué? Porque el cristiano was just profeso justifying fariseo himself. se estaba justificando a sí mismo. That's why, Es por eso when Christ came here que cuando Cristo venga aquí and began to preach, y comience a predicar, who rejected Christ ¿quién rechazará a and Cristo caused Israel to reject Christ?
y hará que Israel rechace a Cristo. The Pharisees El fariseo and the Sadducees. y el saduceo. Who were those people? ¿Quiénes eran estas They were the personas? leaders, the pastors, the Eran los theologians. líderes, the los president. teólogos, los presidentes, los líderes. They rejected Christ's message. Ellos rechazaron los mensajes de Cristo. Read Matthew chapter 23. And, you'll Lean see. eso, está en Mateo capítulo 23. And what happened to them? They are lost. ¿Y qué les pasó a ellos? Se perdieron. But those who humble themselves, Pero aquellos que se humillaron a sí mismos accept his message, y aceptaron los mensajes de Dios de reprensión, were saved. se salvaron. Christ, the greater part of Christ's people, La- rejected him La mayoría del because pueblo de Dios le of his rechazará al message Señor of reproof. a causa de sus mensajes de reprensión. Let us not repeat the history. Remember, we read this morning, Y tratemos de no hacer que la historia se repita. Recuerden lo que leímos esta mañana. 1 Corinthians 10, En Andrea was Primera the de one who read it Corintios for us. 10, y Andrea fue la que leyó por nosotros. Verses 6, 11, and 12. El Remember? versículo 6 y 12, ¿se No, acuerdan brother, lo que I'm paying decía? attention to everything. I mean, El pastor memorizing estaba the- prestando atención a todo, incluso memorizándose los versículos. Are you following me? And it says, Y en ese verso que leyó what decía happened que, is written for our examples. que lo que sucedió fue escrito para nuestro ejemplo. Amen? So, brother, Amen. be encouraged in the Entonces, Lord. hermanos, reanimémonos en el Señor. By the way, reproof to you is De a hecho, sign of God's love for La you. reprensión hacia usted es una señal de amor de Dios para That the usted, Spirit of God is still working with en you. el que el Espíritu de Dios todavía está obrando con usted. Because watch it. Porque miren, If the reproof of God is that you reject it, the Spirit stop working with you. The Spirit walk away from si you. la reprensión de Dios ya no va hacia usted, el Espíritu de Dios ya se apartó de usted And there's no hope. y ya no hay esperanza con usted. So if the Spirit is given, as Henry in his prayer said, that Lord, tanto reprensión, y nosotros sigan, que significa que Dios ama a nosotros, que Él repitiendo. Él dice, Jesús puede decir, ay, yo deja este, yo voy a buscar otro. Pero Él no hace este, Él dice, no, acá yo voy a siga. Aleluya. Amén. Significa que Él ve algo ahí todavía. Amén, hermano. Amén. We're going to collect the offering. and we're Vamos gonna a close in recoger prayer. los diezmos y ofrendas y vamos a cerrar en oración. Word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Hermano Henry va a orar por nosotros. Pongámonos de rodillas. Amado Señor y Dios, Padre nuestro, te agradecemos una vez más, Señor, porque has puesto tu palabra en el mensaje de tus siervos, mi Señor. Nos vamos, Señor, gozosos y agradecidos contigo, Padre Santo, por el mensaje que has presentado a tu pueblo. Agradecemos, Señor, las reprensiones que vienen del cielo, porque sabemos, Señor, a través de tu palabra, que es para nuestra salvación. Y la aceptamos con humildad, Señor, y seriamente. Hoy, mi Dios, te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, Señor, de una manera profunda, para que lo que tú nos hablaste el día de hoy, Señor, sea guardado en lo más profundo de nuestras almas, mi Señor. Que haya una vida práctica, mi Señor, porque necesitamos vivir el mensaje, Padre Santo. Necesitamos rendir, Señor, ese yo que muchas veces nos separa, Señor. Necesitamos rendir para poder, Señor, seguir a nuestro Salvador por donde Él camina. Hoy, mi Dios, te agradecemos no solo por el mensaje, Señor, sino te agradecemos porque como pueblo tuyo nos congregas, Señor, y nos permites adorarte y alabarte, mi Señor. Nos vamos gozosos este sábado, Señor, agradecidos también por las ofrendas y por los diezmos que tu pueblo ha entregado, mi Señor. Y te pedimos que lo bendiga, Señor, para que pueda continuar el avance de tu santa obra, mi Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos que nos sigas cuidando y sosteniendo durante este día, Padre, durante estas horas sagradas. Y te agradecemos eternamente por las bendiciones que derramaste el día de hoy sobre nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y te pedimos que continúes con nosotros durante el día, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.